Buenos días para todos. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Sí, profe. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos Días, días. ¿cómo están? ¿Cómo me les ha Bien, ido? gracias a Dios. Bien, gracias a Bien, Dios, gracias. profe. Qué bueno, me alegro mucho. Primero que todo, pues reciban un cordial saludo Profe. y pues muy contento de que nos volvamos a encontrar en este espacio. Pues no sin antes darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de compartir este momento. Esperemos que las cosas vayan mejorando, a ver si podemos encontrarnos en el territorio. Bueno, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con respecto al desarrollo de nuestro curso para que vayamos teniendo una idea. A su grupo les mandé la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Si de pronto tienen alguna dificultad, pueden mirarla desde su grupo. Bueno. Esta es la presentación que les compartí para que podamos trabajar el día de hoy. Regálenme un minuto nomás. Profe, ¿esa fue la que envió al WhatsApp? Sí, esa es la que les envié al WhatsApp para que podamos trabajar el día de hoy. Si no lo pueden mirar, Gracias. si no lo pueden mirar directamente desde acá, entonces pueden mirarlo desde su celular. Exactamente. Estos son los momentos que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, ya hicimos el saludo. Vamos a hacer una realimentación del escenario 2, el trabajo que ustedes ya enviaron. En un tercer momento vamos a repasar un ámbito conceptual que nos va a facilitar el trabajo de la actividad 3, del escenario 3, sobre todo porque ustedes deben tener claridad sobre los referentes de calidad que van a utilizar. Y porque por orientación del profesor Jaime, de nuestro coordinador, me comentó que ustedes van a empezar a realizar el borrador de su anteproyecto. Y en ese trabajo van a hacer, si no estoy mal, van a hacer una malla curricular. Entonces tienen que tener presente sobre qué van a trabajar. Ahora vamos a aclarar todo eso para que les sirva de herramienta para que puedan ir desarrollando su trabajo. Y también nos sirve para la realización de el plan de clases que van a construir para la tercera actividad. Entonces vamos a hablar sobre los lineamientos curriculares, cómo se relacionan con los estándares básicos de competencias, cómo se relacionan con los derechos básicos de aprendizaje, y vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que son un plan de estudios, un plan de área y un plan de aula. Esto lo tienen que tener ustedes muy claro porque
es la base del trabajo que van a hacer ustedes, de su trabajo de grado. Y por último, vamos a hacer algunas orientaciones sobre la actividad del escenario 3, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, con respecto al segundo punto, que es la realimentación de la actividad del escenario 2, pues la verdad es muy grato que la mayoría de los estudiantes, casi todos, hayan entregado su actividad. Con respecto a la primera actividad, al escenario 1, pues en este caso, de todos los estudiantes del nodo, solo un estudiante no pudo enviar el trabajo. Desafortunadamente, pues me traté de comunicar con él y todo. Le escribí por el grupo, le escribí por el correo, pero no pude obtener una respuesta. Entonces, es el único caso que se presentó en el nodo con respecto al trabajo. Hay algunas pequeñas dificultades en los trabajos con respecto a las citaciones, a las citas que ustedes meten dentro de su trabajo. Y con respecto a la bibliografía. Entonces, quiero que lo tengan muy en cuenta porque esto va a ser de todo el tiempo. Y si ustedes no hacen el ejercicio de buscarlo en internet, de consultar cómo se hace, después van a tener algunos inconvenientes. En el siguiente sentido, miren, el periodo pasado, a la mayoría de los estudiantes se les dificultó mucho hacer las citas y hacer las bibliografías en normas app. Inclusive, algunos no se les podía aprobar el trabajo porque al colocarlo en la herramienta que tiene la universidad, que es el Turnitin, aparecían con un porcentaje mayor del 14% de coincidencias. Entonces, había que volverles el trabajo a los estudiantes para que hicieran bien las referencias, hicieran bien las citas dentro del cuerpo del trabajo y así pudiera pasar en la herramienta de verificación. Muchos pagaron para que les hicieran eso y sin embargo, pues seguían teniendo inconvenientes. Esto es de bastante cuidado porque la verdad, cuando uno hace el ejercicio de hacer las cosas, se va a ir dando cuenta en qué está fallando. Pero si estamos dejando que pase y pase y pase y pase, pues lo que va a suceder es que vamos a llegar al final y vamos a seguir con las mismas falencias, con los mismos errores y con las mismas cosas. Por esa razón es que se insiste tanto en que ustedes hagan ese trabajo. Entonces, búsquenlo en internet. Descarguen las normas APA séptima edición.
Yo les envié un formato que nos dio la universidad para la realización de los trabajos. Mírelo, aplíquelo en sus trabajos. Pues ahí está la estructura, ¿no? De cómo deben hacerlo. Entonces, en esa estructura, ahí hagan sus trabajos para que vayan ustedes haciendo el ejercicio. Lo mismo con las citas, consulten cómo se cita un párrafo menor de 40 palabras, mayor de 40 palabras, con varios autores, con un autor, un poco de cosas que si ustedes hacen el ejercicio, pues les va a quedar más fácil. Eso por un lado. Por el otro lado, estuvo muy bien el acercamiento que hicieron ustedes con respecto a los líderes de su comunidad. La información que ustedes recogieron y todo estuvo excelente. Hicieron los ejercicios de una manera adecuada, la infografía y todo. Entonces, la verdad es muy grato que ustedes en ese sentido vayan adelantando su actividad y sus trabajos, ¿no? Este trabajo que vamos a hacer ahora es un trabajo de aplicación, así que es un trabajo pues que requiere que ustedes eh, tengan un pequeño conocimiento para que puedan relacionar las cosas que van a hacer. Quiero que lo tengan en cuenta porque hay algunos puntos que tienen que tenerlos claros al momento de la realización de su actividad. Eh, como todo, es un ejercicio y con el manejo que se le dé, pues se va a ir logrando la facilidad que se requiere para poder, para poder realizar pues, la actividad de la mejor manera. Y este es un ejercicio que ustedes deben aplicarlo después, o algunos ya lo están aplicando, los que son docentes. Entonces, es una actividad que hay que tenerla muy presente. A veces, a veces nosotros, y hablo del ejercicio docente, nos confundimos mucho. Nos confundimos mucho en el sentido de que pues no tenemos una clara expectativa, una clara diferenciación de qué son unos lineamientos, por ejemplo, qué son unos estándares, qué son unos DBA. No tenemos muy claro cuál es la diferencia entre el plan de aula, el proyecto de aula, el plan de estudios. Entonces, hay muchos conceptos que ustedes tienen que manejarlos muy bien porque les van a servir todo el tiempo, todo el tiempo. Hay algunos que, bueno, si no ejercen la profesión docente, igual en cualquier ámbito de educación que ustedes puedan desempeñarse, pues les van a ser de mucha utilidad. Así que, por mi parte, pues yo estoy muy agradecido y muy contento porque aparte del compañero que no pudo enviar el trabajo, todos pudieron enviar su actividad. Quiero que tengan en cuenta el tiempo de la entrega en el documento que les envié. Está hasta el 5 de mayo, así que todavía hay tiempo para que ustedes realicen su actividad y puedan enviar. Ahora hacemos un pequeño repaso de eso, de la actividad y miramos cómo está estructurada. Eso con respecto a la actividad del escenario 2, ya todas las notas están en el campus, ya están centralizadas y creo que la mayoría de ustedes ya puede mirarlas en la plataforma. Y hagan ese ejercicio de mirar sus notas, no únicamente
en la realimentación que les envío yo por el correo, sino que puedan mirarlas en el campus de la universidad, para que ustedes puedan mirar el registro que lleva. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud con respecto a su trabajo del escenario 2, a lo que me enviaron? Hay algunos que yo les solicito que se comuniquen conmigo por el grupo, porque algunas veces, y esto lo pueden corroborar ustedes, algunas veces ustedes envían el trabajo, pero no llega. Puede ser por el internet, puede ser porque escribieron algo mal, pero no llega. Entonces, no es que, no es que yo no esté pendiente de sus trabajos, no. Es que si no me llego, pues no les puedo poner una calificación. Por esa razón, muchas veces les escribo, les digo que por favor se comuniquen conmigo para, pues, solventar eso. Y lo hago con tiempo para que no tengan ningún inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a eso? Bueno, empecemos entonces con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y quiero que ustedes me comenten qué idea tienen ustedes sobre el primer documento que se debe utilizar. Bueno, una pregunta antes que todo. ¿Ustedes ya tienen más o menos una idea de la clase que van a hacer, del plan de clase que van a hacer? ¿En qué materia lo van a enfocar? Estoy hablando desde de la actividad del escenario 3. No sé si ustedes ya miraron el documento que yo les envié por el grupo y por el correo. Eso tiene un anexo que es un plan de clase. Entonces, ustedes más o menos saben en qué asignatura lo van a trabajar. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que va a trabajar? Buenos días, profe. René, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días, profe. Bien, gracias a Dios. Y buenos días para todos los compañeros. Pues, profe, nosotros tuvimos reunido con el grupo, el compañero Ernesto y los demás compañeros, Lady y Antonio. Pues Sí, señor. estuvimos mirando el trabajo, lo que usted nos envió, pues como tal, pero en estos momentos, pues todavía no hemos tomado la decisión qué es lo que vamos a trabajar, pero más sin embargo, ya en esta semana, si Dios permite, nos reunimos para darle una vez a lo que es el trabajo, profe, como tal. Bueno, listo, gracias. Bueno, la idea es de que ustedes, a partir de los saberes propios, de las cosas que ustedes conocen en sus territorios, de sus tradiciones, de su cultura y todo, puedan escoger un tema y para que realicen el plan de clase, ¿sí? La idea es de que sea algo, pues, una estrategia bien novedosa, bien didáctica, bien especial, que permita revitalizar los saberes propios. Ya dijimos que era la revitalización de los saberes en el anterior encuentro tutorial. Entonces, vamos a tratar de que ese tema que ustedes escojan para su plan de clase
sea de su comunidad, de sus conocimientos, de su tradición, para que los estudiantes puedan darse cuenta de eso y para que lo pervivan, quiere decir que no se pierda. ¿Sí? Entonces, una idea. Yo voy a hablar sobre algunas plantas medicinales. Pongamos un ejemplo. Voy a hablar sobre las plantas que sirven para curar el mal de ojo. Eso es una creencia que nosotros tenemos en nuestro territorio. Y voy a hablar cómo se cura el mal de ojo y cuáles plantas se utilizan y todo eso. ¿Sí? Como voy a hablar sobre plantas, entonces voy a enmarcar mi tema dentro del área de ciencias naturales. De eso es lo que les trato de decir. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, lo voy a marcar dentro de un área. Si yo voy a hablar sobre, supongamos, cómo hacen nuestros mayores para medir en un terreno para poder sembrar, no sé, cacao, ¿sí? ¿Cómo hacen ellos para hacer las mediciones y todo eso? Entonces, si yo voy a hablar sobre eso, pues voy a enfocar mi tema dentro de las matemáticas. Otro ejemplo, si yo voy a hablar sobre los mitos o las creencias de las personas dentro de mi territorio y voy a tratar de hacer un escrito, pues voy a enmarcar eso dentro del área del lenguaje. Todos sus temas tienen que enmarcarlos dentro de un área, de las áreas específicas, porque eso les va a facilitar su trabajo. ¿En qué sentido? De que de todas las áreas específicas hay estándares y hay DBA. Y les va a facilitar mucho el trabajo que van a realizar. ¿Sí? Por esa razón es que quería que ustedes lo tuvieran en cuenta. De pronto no lo puedo yo enmarcar dentro de religión o dentro de educación artística, dentro de ética y valores, ¿sí? Porque no vamos a encontrar los estándares en ese sentido. Y el ejercicio es de que ustedes puedan relacionar estos elementos, los estándares con los DBA. Ahorita vamos a mirar de qué se trata. Otra preguntita. ¿Ustedes tienen una idea de qué son los lineamientos curriculares? Los escucho. ¿Alguien me puede decir qué son los lineamientos curriculares? Bueno. ¿Alguien ha trabajado con base en lineamientos curriculares, los que son docentes?
Bueno, ese silencio me dice que no lo han hecho, entonces quiero que empecemos con nuestro tema y quiero que ustedes participen. Si ustedes no lo hacen, pues entonces lo voy a hacer por lista y a veces es como más incómodo. Voy a empezar con la presentación de los lineamientos, de los temas que vamos a desarrollar para que podamos tener un poco de claridad sobre esto. Miren, les sugiero que ustedes pregunten todo lo que les parezca necesario. No importa si uno se equivoca, es mejor equivocarse en este espacio que después se equivoquen dentro de su práctica o dentro de su labor como docentes o en otro escenario. Este es el espacio para equivocarse, para preguntar, para saber. Entonces, la idea es de que ustedes puedan preguntar y lo Profe, hagan. Sí, pues, pues según lo que yo entiendo que los lineamientos curriculares eh, son, son como las directrices que manda el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, para que los docentes direccionen su plan de área en eje a esos lineamientos que él manda. listo, Nelson, muchas gracias. Bueno, esto es como una historia, como todo lo que sucede dentro de cualquier espacio. Es como una historia de hechos que van pasando en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de realizar en este momento? El objetivo es de que recordemos algunos conceptos dentro del desarrollo curricular para que ustedes puedan realizar una planeación adecuada tanto de su clase como de su trabajo que pretenden hacer como trabajo de grado. Es una orientación. El otro día estábamos hablando con todos los compañeros de nuestro nodo y al escucharlos, pues me di cuenta de que hay un pequeño vacío en ese sentido, de que a veces confundimos los términos y esa confusión nos da pie para que podamos hacer esta claridad, ¿no? Vamos a empezar con los lineamientos curriculares y en esta historia sucede de que todo el trabajo docente, antes de los lineamientos curriculares, se enmarcaba dentro de los libros. Y entonces los libros decían que era lo que cada uno de los docentes debía compartir con sus estudiantes. En ese tiempo, pues enseñar, porque como el docente era el poseedor de todo el conocimiento y el docente que se aprendía la secuencia de los libros, pues era el que realizaba su trabajo de la mejor manera.
Entonces, cada quien organizaba lo que iba a enseñar a su acomodo, como quisiera. Y por eso, si ustedes se pueden dar cuenta, muchos, hasta ahora, muchos de los docentes, cogemos un libro y nos guiamos en el libro. Y les dictamos a los estudiantes las cosas que están en el libro y los ejercicios que están en el libro. Y entonces hay libros que se volvieron famosos, por ejemplo, el álgebra de Baldor. Y en vez de ser una herramienta de trabajo, se convertía en lo esencial, en lo que debía dictarse a los estudiantes. Y asimismo con muchos de los libros que se utilizaban anteriormente. O sea, no digo que esté mal, sino que el proceso que se venía siguiendo era ese. Entonces, cogían el libro de no sé quién y decían, aquí en esta institución trabajamos con el libro de tal autor. Y eso es lo que se trabaja y todo el mundo trabajaba de manera independiente. No se escuchaba la transversalidad. Entonces había muchas cosas que se repetían de pronto en las diferentes áreas. Las áreas eran muy reducidas: matemáticas, lenguaje, historia y ciencias naturales. Entonces, ese es el punto de partida para que en primera instancia, y en ese tiempo, si no estoy mal, el ministro de Educación era el doctor Jaime Niño Díez, convocara a unas personas destacadas tanto en el ámbito del conocimiento, en el ámbito científico, en el ámbito de la literatura, de las artes, de todo, y en el ámbito de la educación, en el ámbito pedagógico, los convocara para que hicieran un ejercicio en el sentido de aglomerar, de reunir en unos documentos lo que debía enseñarse a los estudiantes en todas partes de Colombia. Y de ahí surgieron los lineamientos curriculares, ¿sí? Aquí tengo yo una pequeña definición en lo que están viendo ustedes de lo que son los lineamientos curriculares. Dice, son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. Bueno, entonces esa era la idea. Lineamientos son unas orientaciones que estas personas que se reunieron daban a los docentes para que pudieran enseñar de una manera adecuada su área. A eso corresponden los lineamientos. Y había lineamientos en estas áreas que ustedes miran ahí: ciencias sociales, constitución política y democracia, hace tiempo era obligatoria; educación artística, ciencias naturales y educación ambiental; lengua castellana, matemáticas, idiomas extranjeros; educación ética y en valores humanos; educación física y preescolar. Les voy a mostrar un ejemplo de los lineamientos para que
para que podamos darnos cuenta cómo estaban estructurados estos lineamientos. Regálame un segundo. Ahorita les muestro. Aquí está. Sí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Exacto. Sí, Así profe. así estaban estructurados los lineamientos. Decía Ministerio de Educación Nacional, serie de lineamientos curriculares. Hay para la mayoría de las áreas. Y este es el punto de partida. Por eso les decía que ustedes, el tema que vayan a realizar en su plan de clase o lo que vayan a hacer en su trabajo de grado, tienen que enmarcarlo dentro de un área, de las áreas específicas. Ahora cojan de las áreas específicas, eso les va a facilitar el trabajo. Si no estoy mal, lo que tengo entendido es que el trabajo que ustedes van a hacer es transversalizar la educación dentro de una de las áreas. Y según eso, hacer un ejercicio de una malla curricular para transversalizar la educación dentro de esa área en un determinado grado. Ahorita vamos a ver lo de los grados también para que tengan claridad. Entonces, estos eran los lineamientos curriculares, estaban estructurados de esta manera. El mensaje del ministro, aquí está el ministro de Educación en ese tiempo, el doctor Jaime Niño Díez. Se explicaba qué son los lineamientos y se tomaba, en este caso, pues este ejemplo que vamos a trabajar, en todo esto que vamos a ver, habla sobre los lineamientos de lengua castellana. ¿Qué se pretendía con esto? Y ahí los lineamientos empiezan con algunos, digamos, pensamientos, algunos conceptos de algunos pedagogos y pensadores muy destacados. Por ejemplo, aquí dice, esto es un diagnóstico del lenguaje, literatura y educación de Alfonso Reyes, y habla sobre la escuela para la formación del ciudadano. Acá hay otro. Dice, Arreola, que es otro pedagogo, por la educación con vocación autodidáctica. Ernesto Sábato, escritor, dice, menos información y más espíritu crítico en la escuela. Esto es de Ortega y Gasset, dice, ¿cómo el estudiante deja de ser estudiante? Empezaba con estas orientaciones y después aparecen un poco de referentes, de orientaciones para cómo desarrollar el lenguaje dentro de la institución. Así están estructurados los lineamientos curriculares. Y es lo primero que ustedes van a leer y a consultar cuando ustedes empiecen a hacer su trabajo de grado. Como les digo, ustedes tienen que tener claridad en qué asignatura van a trabajar y en qué grados van a hacer su ejercicio de la malla curricular. Bueno, volvamos a lo que estábamos haciendo. Los lineamientos curriculares hay para la mayoría de las áreas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de los lineamientos? Es compartir algunos conceptos que sustentan los lineamientos curriculares por áreas del conocimiento con el objeto de fomentar su estudio y apropiación. De ahí que sea importante que del área que ustedes escojan lean el folletico de los lineamientos para que sepan en qué se enmarca
lo que ustedes van a hacer. Y eso les va a dar una orientación de cómo van a transversalizar la educación en ese ejercicio. Con los lineamientos se pretenden atender esas necesidades de orientaciones y criterios nacionales, porque ya se hablaba de un espacio nacional, sobre los currículos. Esa era la idea. En ese entonces se empezó con esa idea de que se hiciera un currículo nacional para cada una de las áreas. Se expresara cuál era su función y cuál era el enfoque de cada una de las áreas al momento de ser enseñadas. Y se expresaba que los mejores lineamientos son los que tenían que propiciar la creatividad, el trabajo solidario, la autonomía y se fomente la investigación, la innovación y la formación de las personas, pues de los colombianos, decían ese entonces, pero pues ahora es de las personas que se educan en nuestros centros educativos. Entonces, Doctor, sí, muy buenos días. Disculpe que lo interrumpe. sí, cuénteme. Pues con respecto a lo que usted manifiesta, pues como podemos evidenciar esos lineamientos que se plantearon ya hace rato, por decirlo así, si uno observa no es mucho lo que ha cambiado, porque por ejemplo es lo que el Ministerio de Educación manda, ¿cierto? Pero por ejemplo en el caso nosotros los afroindígenas, si usted puede evidenciar los lineamientos, o sea, no están articulados como para que en los diferentes campos y zonas y comunidades del país se pueda trabajar de la mano con sus costumbres, con sus tradiciones culturales propias de cada comunidad. O sea, como tratar de articular la educación en el entorno del ambiente donde se vive, o sea, de acuerdo con sus características, como para poder fortalecer y prevalecer todas esas identidades culturales de cada una de estas regiones. Porque seguimos mirando la misma dinámica de que están impartiendo una educación obviamente basada de forma occidental, que no se mira lo propio, el lenguaje propio de las diferentes comunidades que hace parte de cada comunidad. Exacto, muy bien. Vamos a ir desarrollando eso en este sentido. Después ya les voy a decir cómo ustedes pueden articular todos sus conocimientos y sus saberes dentro de esta estructura que se ha creado por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que tengan presente es de dónde partió todo, porque ustedes van a relacionar esto ojalá con el documento que ustedes tienen del Pretano, para que puedan transversalizar todo dentro de una de las dentro de una de las áreas, ¿sí? Para los afros es un poco más fácil porque ustedes ya tienen un documento avanzado y que relaciona las áreas con los conocimientos propios de las comunidades. Hay un cuadrito en el Pretán que expresa cuáles son las temáticas dentro de cada una de las áreas. Eso lo vamos a ver, ojalá, en el CIPAS del próximo viernes, porque ustedes pueden articularlo de otra manera. El problema es con las comunidades indígenas, porque ellos, si bien tienen unos planes de salvaguarda, tienen unas orientaciones educativas, pero no tienen una temática identificada con respecto a cada una de las áreas. Lo que sí tienen los afros en el Pretán, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué es lo que se quería a nivel nacional y después ya ustedes deciden cómo van a transversalizar sus conocimientos, cómo pueden meterlos dentro de cada una de las áreas. Pues si bien, como dice el compañero, es de una educación
tradicional impuesta, pero pues que podemos irla adecuando y transformando para nuestro entorno y para nuestro beneficio. Bueno, cuando ustedes tengan sus opiniones, no hay problema, únicamente me hablan y yo les doy la palabra. Muchas gracias por la participación. Después de los lineamientos, salieron los estándares básicos de competencia. Y los estándares son las cosas que debían enseñarse a los estudiantes en cualquier parte del país. Es decir, las cosas que debían aprender tanto en La Guajira como acá en el Pacífico, ¿sí? Y que si un estudiante pasaba de un colegio a otro, en otra zona del país, pues estuviera igual en su avance educativo con los estudiantes con los que, en donde se iba a trasladar, ¿sí? Por eso los estándares están definidos como criterios claros y públicos que permiten juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas. Entonces, estándar quiere decir igual y de ahí parte la concepción de qué es lo que se deseaba o que se esperaba que los estudiantes aprendan en cada una de las áreas. Estándares no hay para todas las áreas, ¿sí? Y ese tal vez es como un vacío que existe, porque si hay lineamientos para la mayoría de las áreas, pues lo esperado es de que también hubiera habido estándares para todas las áreas. Mi esposa, que trabaja con el ministerio como tutora, me decía que parecía que en algo otras áreas ya iban a salir los estándares, pues esperemos a ver qué sucede. Pero mientras tanto, hay estándares de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y preescolar. Ya vamos a ver cómo están estructurados los estándares. Entonces, en primer lugar, los lineamientos, que son unas orientaciones. En segundo lugar, los estándares, ¿sí? Que son algo que se esperaba que los estudiantes aprendieran en cualquier parte del país de forma igual, de forma estándar, en cada una de las áreas, y están estructurados de la siguiente manera. Este librito que aparece acá arriba, que es el documento número 3, que algunos de ustedes que son docentes se han dado cuenta que en las bibliotecas o en sus instituciones andan por ahí rodando, andan por ahí botados. O si algunos de ustedes los tienen y los manejan, pues excelente. Este librito es el que contiene los estándares para todos los grados. ¿Sí? Entonces, los estándares son un compendio, un resumen de los lineamientos curriculares, pero expresados de manera más clara y aplicables dentro del proceso curricular. Estos están por conjuntos de grados, no están para primero, segundo, no. Conjuntos de grados, primero, segundo y tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo, noveno y 10 y 11. Y están en las áreas que les comenté hace un momento, ¿sí? Dentro de este librito, aquí tomé un ejemplo. Este ejemplo es de lenguaje. Dentro de este librito están los estándares así, de esta manera como está en este cuadro. Así están expresados.
Entonces, primero aparece el grado. Aquí dice grado de primero a tercero, grado de cuarto a quinto. Luego aparece el factor, que es como la temática general. En este caso, pues, aparece producción textual. Para cada una de las áreas hay algunos factores. Después dice enunciado identificador o lo que se denomina estándar, ¿sí? Los estándares van desde más sencillo hasta más estructurado, digámoslo así. Por ejemplo, aquí en el área de lenguaje, este estándar que tiene en este eje, el eje de producción textual, el estándar para grado de primero a tercero es: produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. El mismo estándar, pero ya más estructurado para grados cuarto y quinto, dice: produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. Y después del estándar están los subprocesos, que son, en cierto modo, algunas orientaciones de lo que se debe hacer con los estudiantes. Ahora, si yo quiero transversalizar un tema de mis saberes propios, en este sentido, por ejemplo, yo podía escoger, es un ejemplo únicamente, los mitos y las leyendas de mi territorio, y a partir de eso trabajar con este estándar, porque a partir de los relatos que se escuchen o que los estudiantes puedan obtener, yo puedo producir textos escritos para algunas necesidades comunicativas, ¿sí? Entonces, miren cómo yo les estoy dando un ejemplo de cómo se transversalizan nuestros conocimientos. Entonces, lo que me decía el compañero hace rato, es cierto, esto es algo a nivel nacional y es una educación occidental, ¿sí? Impuesta, pero que nosotros podemos ir adaptando a nuestras necesidades y a nuestro contexto. De eso se tratan los estándares. Así que si ustedes tienen la facilidad de conseguirse este librito, consígalo porque es una herramienta de trabajo excelente. Y si no, estábamos tratando nosotros de ponernos de acuerdo. Vamos a hacer un drive o vamos a hacer una carpeta que contenga todas estas herramientas. Primero los lineamientos, después los estándares, después los DBA, para que sirvan de consulta. ¿Sí? Sería muy importante de que ustedes los descarguen. Esto está en el portal de Colombia Aprende, o está en la página del ministerio, o hay muchas páginas de los cuales se puede descargar tranquilamente. Y es un documento que ustedes lo van a utilizar la mayor parte del tiempo para hacer su trabajo de grado. Y en este caso lo van a utilizar para hacer la clase que van a presentar en su trabajo. ¿Sí? Bueno, después de los estándares, y viendo que pues, los estándares eran muy generales y que en algunas instituciones se los acomodaba a su modo, en otras instituciones a otro modo, y que algunos estaban enseñando una cosa y otros estaban orientando otras cosas, salieron después de los estándares los DBA, los derechos básicos de aprendizaje.
¿Y qué son los de derechos básicos de aprendizaje? Miren, son estas cartillitas que están en esta figurita aquí arriba. Estos son los DBA. Y ustedes tranquilamente los pueden consultar en internet. Ya les voy a mostrar para que se puedan dar cuenta. Regálenme un momento. Mire, se los puede descargar de internet. Ustedes los pueden tener. Estas son las cartillitas de los DBA. Derechos básicos de aprendizaje. Este pues es el ejemplo de los derechos básicos de aprendizaje del lenguaje. Es una cartilla, una sola cartilla para todos los grados. Y ahorita vamos a ver cómo está estructurado el DBA. Regálenme un segundito nomás. Listo. Entonces, ¿qué son los DBA? Son un conjunto de saberes y habilidades fundamentales que orientan a la comunidad educativa acerca de lo que se espera que cada estudiante aprenda al finalizar un grado. Es lo mínimo que puede aprender un estudiante al finalizar cada uno de los grados. ¿Sí? Y estas cartillitas pues se plantearon como un apoyo y un complemento para la construcción y actualización de las propuestas curriculares. Estos DBA, como dice aquí, guardan coherencia con los estándares de competencias del Ministerio de Educación. ¿Cómo están estructurados? De esta manera. Mira. Este es un ejemplo de un DBA. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un momentico vimos sobre la producción textual en los grados de primero a tercero? Este DBA está relacionado con eso. Entonces, leamos, permítanme, leamos primero el estándar y ahorita leemos el DBA. Miren, produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. Ahora sí, ¿cómo está el derecho básico de aprendizaje para este grado? Es de primero a tercero. Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural que los rodea. ¿Sí? Entonces, este es el derecho básico de aprendizaje. Después aparecen unas evidencias. Quiere decir, ¿qué es lo que se espera que el estudiante haga? Por ejemplo, establece semejanzas y diferencias entre los principales medios de comunicación de su contexto. Pueden ser radio, periódico, televisión, revistas, ¿sí? Eso es lo que se espera que el estudiante haga. Y aquí hay un ejemplo de cómo aplicarlo en el aula. Dice, tras escuchar y observar programas de radio y televisión, representa el contenido del programa mediante gestos o dibujos, con la intención de que los demás compañeros adivinen temáticas o acciones específicas. Conversa sobre el contenido de programas y explica por qué es de su agrado. Ahora sí se pueden dar cuenta cómo se relacionan primero los lineamientos, después con los estándares y después con los DBA. Y aquí es lo que espero que el estudiante aprenda. Y aquí hasta me da un ejemplo de cómo puedo hacer.
Los DBA los puede usted construir. ¿Sí? ¿Cómo lo construyo? Hace un momento dijimos que podemos coger el ejemplo de los mitos y leyendas, ¿sí? Entonces yo puedo construir mi DBA diciendo de que el estudiante identifica dentro de los mitos y leyendas de su contexto un medio de comunicación o de tradición oral para informarse, para prevaler sus creencias y todo. Entonces, estoy haciendo mi DBA. Y también puedo hacer unas evidencias de cómo aprendieron los estudiantes, ¿sí? Ese ejercicio es el que ustedes van a realizar primero al realizar la clase el plan de clase que van a hacer, y segundo, en la transversalización de la educación al realizar la malla curricular que ustedes van a hacer como trabajo de grado. Así que esto es lo que relaciona los tres componentes que usted debe tener en cuenta para la enseñanza: los lineamientos, los estándares y los derechos básicos de aprendizaje. Ahora sí, los escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les parece? Buenos días, ¿Difícil? tutor. ¿Sí? Con Yanni Oroyo. ¿Cómo estás, Jan? Bien, bien, tutor. Pues a nosotros como educadores, pues está pues bien, pues porque nuestro grupo, antes yo le iba a preguntar si ¿Sí? la temática que estamos trabajando para el anteproyecto, en el caso de nosotros, que es la tradición oral, si con ese pues podríamos pues organizar pues esta clase, ¿no? Pues el plan de qué debemos hacer. Sí, claro. Y lo otro pues como algo que me gustaría pues decir, es decir que pues está bien que podamos nosotros como educadores y docentes querer resaltar eh, lo propio, ¿cierto? Pero también saber que los DBA están apuntando a algo, ¿no? Y cuando las pruebas a ver se aplican, pues por eso mandan como esas temáticas y todo, porque pues vienen las pruebas a ver, viene el IFE, y pues se puede decir que todo está apuntando a eso, porque pues las pruebas a ver y el IFE no está de pronto específico en el sentido de pronto de tener temáticas, pues como podemos decir, propias de cada región. Es general para todo Colombia. Las pruebas a ver y pues el IFES que se aplican pues en los colegios en su debido momento, ¿no? Sí, Jenny. Lo que pasa es que si nosotros trabajamos bien los estándares, ya los DBA van a ir encaminados de acuerdo al estándar. Dentro de los DBA, nosotros podemos colocar toda nuestra temática de nuestros saberes propios, de nuestra cultura y todo, pero van a ir encaminados hacia el mismo estándar. Entonces, el conocimiento que van a adquirir los estudiantes en cualquier parte del país va a ser el mismo, pero trabajado desde diferentes contextos, ¿sí? Eso es lo que yo he tratado de, como de Tutor, ver. Sí, Luis, ¿cómo estás? sí, bien, como para enfatizar un poco con respecto a lo que dice la compañera, de acuerdo a lo que diga, pero si por ejemplo nosotros lo miramos desde otro punto de vista, hay muchos docentes, más que todo en esta zona de por acá, del Pacífico y de ciertos otros sectores del país, que por una cuestión ya sea de edad avanzada, que ya tiene el docente o la persona que imparte la formación a los estudiantes, desconocen en absoluto con respeto a los lineamientos que imparte el DBA, cómo se supone que debe ir impartido la educación que usted le imparte al estudiante, ¿cierto? Como para
que de esas bases que son obviamente toda la básica primaria, como para que el estudiante venga fundamentado, ya sea para en su momento realizar las pruebas, saber, hay muchos docentes que por diferentes motivos desconocen en absoluto cómo se tiene que llevar a cabo estos lineamientos para poder impartir a su estudiante. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas dificulta también en el aprendizaje del estudiante. Claro, sí te entiendo. Lo que pasa es que, verán, a veces es como un poco paradójico esto, porque a usted dentro de la academia, dentro de la, dentro de la universidad, o hasta hace un tiempo, a uno le enseñaban toda la temática de lo que uno estudiaba. Me explico. Yo voy a ser licenciado en matemáticas y le enseñaban todas las matemáticas habidas y por haber. No estudiaba artes y le enseñaban todo lo que corresponde al arte. Y le enseñaban biología o química y le enseñaban todo lo de química. Pero a nadie lo preparaban para ser docente. ¿Sí? Y en ese sentido, pues usted tiene razón. No tenemos esa facilidad. Por ejemplo, mire, tutor, creo que fue en el semestre pasado, si no recuerdo muy mal, nosotros con la compañera Marcela realizamos un trabajo, creo que fue una asignatura suya, donde teníamos que buscar unas pequeñas evidencias y, por ejemplo, acá en nuestro medio, nosotros nos acercamos a un docente para preguntarle con respecto a los DBA y él no tenía conocimiento en absoluto de qué eran los DBA. Entonces, pues bueno, entonces, ¿cómo se supone que está orientando las clases? Si se supone que tiene que ser en base a los lineamientos del DBA para que así mismo usted pueda darle la dirección adecuada a sus estudiantes. Entonces, a eso es que también a veces me refiero. Claro, Luis, sí te entiendo. Por eso es que les digo, esto es un ejercicio que todos tenemos que realizar. ¿Sí? Yo también tenía muchas, o sea, yo sé cómo orientarlos en este sentido, porque yo tengo experiencia como docente, pero hay algunos de los compañeros que son profesionales, pero no tienen la experiencia docente. ¿Sí? Entonces, por eso nos pidió el favor el profesor Jaime, a mí al profesor Oscar y a mí, que tenemos experiencia como docentes, para que pudiéramos mostrarles a ustedes, pudiéramos hacer este ejercicio de relacionar, de cómo se relacionan todos estos documentos para poder hacer el ejercicio de hacer una clase. Es difícil. Muchos de los docentes que están trabajando no tienen o no pueden hacer este ejercicio. Piensan que los DBA son una cosa, que los estándares son otra, que los lineamientos son otra, y no es así. Ya les mostré yo el día de hoy que esto es una secuencia y que está relacionando las unas cosas con las otras. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, de que aclaremos las cosas, de que aclaremos las cosas. ¿Sí? Pues con respecto a algunos de los compañeros, pues yo los entiendo porque a nadie de nosotros nos enseñaron a hacer esto que les estoy mostrando. Y hace un tiempo, ya hace bastante tiempito, a mi esposa le dieron la capacitación en el Ministerio de Educación Nacional. Y ella me compartió ese conocimiento, me enseñó a mí de cómo se hacía este proceso. Porque sucede que el Ministerio de Educación Nacional sacó los lineamientos, se los mandó a los docentes y pare de contar. Sacó los estándares, se los mandó a los docentes, pare de contar. Y ahora sacaron los DBA y le dijeron a los docentes, esto es lo que ustedes tienen que enseñar en cada uno de los grados, lo mínimo, ¿sí? Pero nadie le dijo a usted, nadie le mandó a las instituciones una persona encargada de mostrarle cómo se hace este proceso.
Entonces, por eso yo les digo, este es un proceso que ustedes tienen que aplicar el ejercicio y tienen que irlo desarrollando de manera adecuada. ¿Listo? Bueno. Como última instancia, en este sentido, les voy a mostrar, o quiero que ustedes, que miremos un poquito de la actividad que van a realizar, ¿sí? Las herramientas para la actividad yo ya se las envié por el correo y por el WhatsApp. Ahorita vamos a mirar de qué se trata la actividad para que ustedes tengan un poquito de claridad antes de que se nos termine este tiempito de encontrarnos. Entonces, regálenme un segundito y ya les muestro la actividad para que la miren. En la actividad ustedes tenían que primero realizar unas 2 lecturas que ya se las envié. Yo les descargué los documentos y ya se las envié. Hay que hacer esas lecturas porque esa es la base de su trabajo. Ya les voy a mostrar la guía de actividades. Para que vayamos desglosándola y vayamos mirando. Bueno, aquí está la guía de actividades para que la miremos y vayamos comentándola. La actividad, como ustedes pudieron darse cuenta en el documento, está desde el 5 de abril hasta el 5 de mayo. O sea, todavía tienen la mitad del tiempo para que puedan desarrollarla. Aquí están los links de las 2 lecturas. ¿Sí? Entonces, primero que todo, tienen que hacer la lectura de los 2 documentos, que ya se los envié. Y cada uno de los integrantes del grupo, de manera individual, tiene que hacer la lectura y de cada una de las lecturas extraer 10 ideas. Puede que las ideas se repitan, pero usted no creo que las escriba exactamente igual que los otros compañeros de su grupo. Así que cada uno tiene que hacer la lectura. 10 ideas importantes de cada una de las lecturas. Es decir, cada uno de los integrantes va a sacar 10 ideas de la una lectura, 10 ideas de la otra. Si somos 2 integrantes en el grupo, pues habrá 40 ideas. ¿Sí? Ideas cortas, no vayan a escribir párrafos completos porque no. Usted hace la lectura y va sacando una idea corta que se relacione con la lectura. Y en grupo van a responder esta pregunta. ¿Cómo salvaguardar los saberes propios a través de distintas estrategias didácticas que posibiliten en los estudiantes una mayor relación con su comunidad? A partir de la lectura, ustedes en grupo responden esa pregunta, pero esa pregunta tiene que estar bien sustentada. Por eso dice, la respuesta debe soportarse en mínimo 2 cuartillas. 2 cuartillas son 2 hojitas. Esa es la primera parte de su trabajo. La segunda parte de su trabajo dice,
En grupo colaborativo construyen un plan de clase en donde evidencien el empleo de metodologías didácticas enfocadas en los saberes propios. Ese plan de clase, ahí hay un anexo, si ustedes quieren utilizar ese anexo, si no, ustedes consulten un plan de clase sin ningún problema, pero tiene que tener el tiempo del plan de clase, el grado, aquí faltó incluirle, y ténganlo en cuenta, hay que incluirle el estándar, los DBA, el desarrollo de la clase y cómo van a hacer la evaluación. Ese plan de clase lo meten también en su trabajo. Entonces, en este trabajo que van a hacer en esta oportunidad, no va a haber nada que tenga que ver con tecnología, ni hacer infografías, ni nada de eso. Ustedes sacan las ideas de las lecturas, responden la pregunta y anexan su plan de clase. Ese trabajito tiene que tener portada, introducción, el compendio de las respuestas de cada estudiante y la respuesta a la pregunta, el desarrollo del plan de clase, las conclusiones y la bibliografía. Ese es el trabajo que van a realizar. Miren el anexo que se les envió del plan de clase, o si ustedes van a hacer su plan de clase por aparte. El próximo viernes vamos a hacer un CIPAS, una reunión para que resolverles todas las dudas que tengan con respecto al plan de clase. Pero ustedes tienen que hacer de antemano el ejercicio de realizar el plan de clase. ¿Sí? Porque a partir de eso, a partir del plan de clase que ustedes hayan hecho, es que se va a hacer las aclaraciones en el CIPAS correspondiente. ¿Sí? Entonces, la idea es de que ustedes hagan el ejercicio para poderlo ir corrigiendo. Eso es lo que queremos trabajar en el CIPAS. Si hacemos uno el día viernes, si quieren, si nos falta tiempo, hacemos otro el día sábado, pero el tal es de que ustedes puedan hacer su plan de clase de manera correcta. Sí, profe, sería bueno los días sábados. Sí, entonces hacemos uno el día viernes, porque hay algunos que se les facilita el día viernes, y hacemos otro el día sábado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, por último, quiero que se pongan muy atentos para que hagamos la consignación de la asistencia, y con eso podamos terminar para que ustedes puedan descansar un momento y puedan ir a tomar su tinto. Pónganme atención, por favor, y me van contestando. Si alguien no me puede contestar, entonces, por favor, está abierto el chat para que me escriban, ¿no? Ana Elvia Chiripúa. Hola, ¿Está Ana Elvia? presente, profe. Gracias, muy amable. Cruz Antonio Málaga. Presente, profe. Gracias. Edinson Mesa. Presente. Gracias. Esneida Cuero. Esneida Cuero.